El gigante más conocido en los relatos bíblicos es Goliat. Era un formidable guerrero de las fuerzas filisteas. Goliat de Gat emergió de sus filas, con una altura impresionante de unos 3 metros. 1 Samuel 17:4. Esta medida puede parecer extraña porque se usa codo y palma en lugar de los más comunes pies y pulgadas, lo que resalta la extraordinaria estatura de Goliat. Imagina la figura imponente que presentaba, con sus brazos extendidos por encima de su cabeza. Su altura no era su único aspecto intimidante, también llevaba un pesado casco de bronce y estaba vestido con una armadura de escamas hechas de capas de placas de metal, con un peso total de más de 125 libras. Sus piernas estaban protegidas por grebas de bronce y llevaba un jabalina de bronce cruzada sobre su espalda. El asta de la lanza era tan gruesa como la caña de un tejedor y su punta pesaba alrededor de 7 kilos, mientras que un portaescudo caminaba frente a él. 1 Samuel 17:5-7. Su armadura se parecía a una malla de cadenas, y los filisteos generalmente usaban una gran tela, similar a una lona, adornada con anillos de bronce desde el hombro hasta la rodilla para una mayor protección contra armas mortales. Además, Goliat tenía la ventaja de un portaescudo que corría por delante de él con un escudo tan grande como una persona, brindando una defensa adicional. Enfrentar a un gigante tan fuertemente armado sería sin duda un desafío formidable para cualquiera, subrayando la presencia impresionante y la preparación de este guerrero legendario. Goliat se puso en su posición y llamó al ejército israelita. ¿Por qué se alinean para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes no son siervos de Saúl? Elijan a un hombre y que venga a pelear conmigo. Si logra vencerme y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes nos servirán. 1 Samuel 17:8-9. Este era un enfoque típico en las antiguas sociedades orientales, conocido como guerra representativa, en la que un luchador de cada lado batallaba, representando a sus respectivos ejércitos. El lado ganador obtendría la victoria, dejando al perdedor enfrentarse a la completa subyugación. Goliat continuó: «No es necesario que desplieguen todo su ejército. Envía a un solo hombre para pelear conmigo. Como su campeón, soy incomparable». Goliat no hizo este desafío solo una vez. Lo repitió diariamente durante 40 días consecutivos. 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, se presentaba. 1 Samuel 17:16. Un recordatorio constante de su figura imponente y su fuerza, desafiando a cualquiera de Israel a enfrentarse con él. Mientras las líneas de batalla se trazaban, David, un joven pastor de las colinas de Judá cerca de Belén, estaba ocupado cuidando las ovejas de su padre. Era demasiado joven para alistarse en el ejército y probablemente no sabía mucho sobre el conflicto en curso entre los israelitas y los filisteos. Tal vez ni siquiera sabía quién era Goliat. La principal preocupación de David en ese momento era la seguridad de sus 3 hermanos mayores que luchaban bajo el mando del rey Saúl. Preocupado por sus hijos en el frente, Jesse, el padre anciano de David, no podía viajar por el terreno accidentado para verlos. Llamó a David, el más joven, y le dio una misión, diciéndole: «David, tengo una tarea para ti». Luego le dijo: «Lleva este grano tostado y estos 10 panes a tus hermanos, y ve rápidamente a su campamento. También lleva estos 10 trozos de queso a su comandante. Verifica cómo están tus hermanos y regresa con noticias de ellos». 1 Samuel 17:17-18. David se levantó temprano en la mañana, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, recogió los víveres y partió tal como su padre Jesse le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército se estaba desplegando en formación de batalla, con sus gritos llenando el aire.
1 Samuel 17:20. Al llegar a las afueras del campamento israelita, David observó a los soldados preparándose y cantando sus gritos de guerra, lo que despertó su curiosidad sobre lo que estaba sucediendo. Luego, se apresuró a llegar a la línea del frente para encontrarse con sus hermanos, confiando su carga al encargado del equipaje. Una vez que David entregó sus provisiones al encargado, se unió rápidamente a sus hermanos en la línea del frente. Mientras conversaban, apareció Goliat, el formidable campeón filisteo de Gat, y repitió su desafío. Esta vez, David estaba allí para escucharlo de primera mano. 1 Samuel 17:22 a 23. Mientras David se encontraba entre sus hermanos, un fuerte grito resonó por todo el valle, causando una ola de pánico. Al instante, los soldados a su alrededor se dieron vuelta y huyeron, buscando refugio en sus tiendas. El texto describe el miedo de los hombres de Israel cuando vieron a Goliat, mientras huían aterrados de su presencia. 1 Samuel 17:24. Hasta ese momento, David no había estado al tanto de los desafíos diarios de Goliat. Esta fue su primera vez viendo al gigante, cubierto de armadura y desafiando y maldiciendo al Dios de Israel. La ira de David se encendió al ver esto y las blasfemias del gigante. Al ver a los israelitas llenos de miedo y al enemigo imponente, David preguntó a los que estaban cerca: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite esta vergüenza de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Los soldados a su alrededor le contaron las promesas del rey para quien venciera a Goliat. 1 Samuel 17:26 a 27. Motivado por lo que escuchó y llevado por su fe, David buscó una audiencia con el rey Saúl. Frente al rey, David declaró con confianza: que el corazón de ningún hombre se falle por causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Entonces Saúl le dijo: eres muy joven para pelear contra este filisteo. Él ha sido guerrero toda su vida y tú eres solo un muchacho. Sin embargo, David respondió: yo cuidaba las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso se llevaba un cordero del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y rescataba el cordero. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la barba, lo golpeaba otra vez y lo mataba. He matado leones y osos, y este filisteo terminará igual que ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David continuó: el Señor que me libró de las garras de leones y osos, también me librará de este filisteo. Saúl le dio su bendición, diciendo: ve y que el Señor esté contigo. Saúl intentó preparar a David para la batalla, vistiéndolo con su propia armadura, poniéndole un casco de bronce en la cabeza y una coraza sobre el cuerpo. David luego se colocó la espada de Saúl sobre la armadura e intentó caminar, pero el peso desconocido lo dificultaba. David le dijo a Saúl: no puedo pelear con esto, no estoy acostumbrado a usarlo. Se quitó la armadura, tomó su bastón de pastor, eligió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor y con su honda lista avanzó hacia el filisteo. Aquí estaba David, vestido con la simple ropa de un pastor, armado solo con su honda y su bastón, listo para el enfrentamiento. En este momento crucial, el filisteo avanzó hacia David, con su portaescudo encabezando el camino. Al ver a David, el filisteo se burló y lo despreció por su juventud y su apariencia ruda pero agradable. Le dijo: ¿acaso piensas que soy un perro para que vengas hacia mí con palos? Luego maldijo a David por sus dioses. El filisteo lo desafió aún más, diciendo: acércate, y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Te derribaré, te cortaré la cabeza y esparciré los cuerpos de las fuerzas filisteas por los campos, para que las aves y las bestias se los devoren, para que todo el mundo reconozca que Israel tiene un Dios. 1 Samuel 17, 41-46. Considera la escena. David, audaz y resuelto, enfrenta a un gigante imponente con nada más que una simple honda y una piedra, mientras su enemigo está armado con equipo que pesa más de 90 kilos. Cuando el gigante avanzó para enfrentarlo, David cargó hacia la línea del frente para encontrarse con él. Metiendo la mano en su bolsa, David sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. La piedra se incrustó profundamente, haciendo que el gigante cayera de cara al suelo. De esta manera, David venció al gigante con solo una honda y una piedra, sin usar espada. Luego corrió hacia él, tomó la espada del gigante y la utilizó para decapitarlo. Al ver que su campeón había sido derrotado, los filisteos dieron la vuelta y huyeron. Los filisteos no se reagruparon, desanimados por la pérdida de su titán. Se dispersaron. Mientras tanto, los israelitas y los hombres de Judá se reagruparon con un grito de batalla, persiguiendo a los filisteos hasta la boca del valle y las puertas de Ecrón. Los filisteos, que estaban mortalmente heridos, cayeron a lo largo de su ruta de escape a través de Sarayim, llegando hasta Gat y Ecrón. Después de la persecución, los israelitas regresaron para saquear el campamento filisteo, apoderándose de sus despojos. 1 Samuel 17, 47-53. David presentó la cabeza decapitada del filisteo en Jerusalén. La transportó a la ciudad mientras guardaba las armas del filisteo en su propia tienda, según 1 Samuel 17:54. La historia de David y Goliat es una famosa narración bíblica que encarna los temas de valentía, fe y triunfo frente a obstáculos descomunales. Algunos eruditos especulan que Goliat, originario de Gat y conocido como un hitita, podría haber descendido de los Nefilim. Sin embargo, otros sostienen que provenía de la línea de los Refaitas, ya que los Nefilim supuestamente fueron exterminados por el gran diluvio en la era de Noé, quedando solo la familia de Noé. La Biblia menciona a los Refaitas casi 20 veces, como se ve en Deuteronomio 2, 1 y 20-22, Josué 12:4, Deuteronomio 3, 11-13, entre otros. Og, el rey de Basán, fue el último de estos reyes gigantes. Su lecho de hierro medía 9 codos de largo, aproximadamente 3,6 metros, y 4 codos de ancho, aproximadamente 1,8 metros, utilizando la medida estándar de codo, que va desde el antebrazo hasta la punta del dedo medio. Como resultado, esta tierra pasó a nuestro control. En ese momento, asigné el territorio desde Aroer a lo largo del valle de Arnon, incluyendo la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades a los rubenitas y gaditas, mientras que el resto de Galaad y todo Basán, el reino del rey Og, lo asigné a la media tribu de Manasés, abarcando toda el área de Argob, conocida como la tierra de los gigantes. Muchos expertos creen que los filisteos, incluidos personajes como Goliat, provenían de una raza llamada los Anakim, señalando especialmente que Gat fue en su momento un importante bastión de los Anakim. Algunos investigadores incluso proponen que la ascendencia de Goliat podría mostrar un patrón genético de herencia autosómica dominante, lo que podría explicar condiciones que conducen a una altura extraordinaria, como la acromegalia familiar o el gigantismo. En los relatos bíblicos, Goliat era un hombre de tamaño colosal. Relacionado con Goliat, después de la caída de su hermano legendario, encontramos a los 4 hermanos de Goliat:
hubo nuevamente guerra con los filisteos en Gob, y Anán, hijo de Yarorim el betlemita, mató al gitita Goliat, cuya lanza tenía un asta como la viga de un tejedor, según 2 Samuel 21:19. Estas figuras imponentes, Lami, Saf, Isbibenob y el cuarto, sin nombre pero notable por tener 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, tenían algo que demostrar, no solo a sus enemigos, los israelitas, sino también a sí mismos. Cada uno empuñaba armas de increíble tamaño y poder. Aunque sus nombres no sean tan familiares como el de su hermano notorio Goliat, su existencia cuenta una narrativa convincente sobre enfrentar obstáculos, luchar por la redención y la compleja realidad de vivir bajo la sombra de logros extraordinarios. Tras la derrota de Goliat por parte del joven David, quien triunfó usando solo una honda y una piedra, los filisteos volvieron a enfrentarse con los israelitas en batalla. Entre las fuerzas filisteas se encontraba Isbibenob, un poderoso guerrero y pariente de Goliat, como se relata en 2 Samuel 21, 15-16. Durante este conflicto, David y sus hombres combatieron contra los filisteos, pero la fatiga venció a David. En ese momento, Isbibenob, descendiente de gigantes y portador de una lanza que pesaba 300 siclos de bronce, junto con una espada recién forjada, intentó matar a David. A medida que las fuerzas de David se desvanecían, Isbibenob vio una oportunidad para atacar, pero no contaba con la intervención divina, lo que llevó a su caída y la de sus compañeros en el mismo día. Los opositores de los seguidores de Dios a menudo parecen formidables, inteligentes y seguros de su victoria. Sin embargo, independientemente de su poder, astucia o confianza, no pueden superar el poder de Dios. En un momento crítico, Abisai intervino para ayudar a David, rescatándolo de una manera extraordinaria, como se describe en 2 Samuel 21:17. Abisai, el hijo mayor de Zeruía, hermana de David, y por lo tanto hermano de Joab y Asael, se apresuró al lado de David y derrotó al filisteo. Luego, los hombres de David le suplicaron, instándole: «No debes unirte a nosotros en batalla nuevamente, no sea que apagues la lámpara de Israel», reconociendo el papel vital que David desempeñaba en la nación. En una muestra ejemplar de lealtad y valentía, Abisai acompañó a David en una audaz incursión en el campamento de Saúl, donde sustrajeron sigilosamente la lanza y la jarra de agua del rey de su lado. Cuando David fue más tarde desafiado por la rebelión de su hijo Absalón, fue Abisai a quien se le confió el mando de una de las 3 principales divisiones de las tropas de David. Además, Abisai desempeñó un papel distinguido como líder del segundo escalón entre el trío de guerreros más renombrados conocido como los Valientes, según se detalla en 2 Samuel 23:18. Como hermano de Joab y hijo de Zeruía, sobresalió entre los 30, derrotando a 300 hombres él solo, asegurando así su estatus legendario. Esta narrativa subraya el valor de Abisai y su profunda devoción hacia su líder. Sin embargo, también es crucial reconocer el momento divino y el apoyo que jugaron roles decisivos, especialmente cuando David se encontraba en grave peligro. Los desafíos pueden parecer grandes, pero aquellos que defienden una causa justa y la protegen con firmeza nunca están solos. Abisai ejemplificó esto al mantenerse firme, sin vacilar incluso en circunstancias desafiantes. Mantuvo su posición con valentía y en ese momento crítico la ayuda divina fue proporcionada. Aunque el ayudante era más joven y menos experimentado, David aceptó con gratitud este apoyo. Es un recordatorio de que incluso los más valientes pueden experimentar momentos de vulnerabilidad, pero aquellos que permanecen firmes y valientes reciben asistencia y finalmente triunfan.
Después de un escape cercano, los seguidores de David resolvieron que ya no debía exponerse a tales peligros. Lo persuadieron para que no participara directamente en combate contra Absalón, aunque continuó enfrentando a los filisteos hasta que se alcanzó un consenso. Tras su estrecha escapatoria, todos prometieron un voto unánime para asegurarse de que David, considerado la luz y el faro de Israel, ya no emprendiera tales hazañas peligrosas. Se volvió imperativo proteger a individuos tan indispensables como David para su pueblo, con la máxima vigilancia y precaución. Ese día, la valentía de Abisai fue celebrada, asegurando que David sobreviviera para liderar en futuros conflictos. El encuentro con Ishbi-Benob sirve como un recordatorio conmovedor de los conflictos persistentes entre los israelitas y los filisteos, destacando los peligros que incluso los líderes formidables como David enfrentan en el campo de batalla. También subraya los temas de lealtad y amistad, ejemplificados por la intervención decisiva de Abisai para proteger a su rey. En la narrativa bíblica, Saf es mencionado como uno de los descendientes gigantes de los Refaim, residentes en el bastión filisteo de Gat. En medio del choque de espadas y el lanzamiento de lanzas, Saf se enfrentó en batalla con Secai el Husita, uno de los luchadores de élite de David. Secai, un guerrero célebre de la ciudad de Hushá, estaba entre los 30 valientes de David, conocidos por sus heroicas hazañas en combate, como se describe en Primera Crónicas 11. El grupo de valientes también incluía a Acai el hitita, Eliam el haitita, y Lami, hermano de Goliat, quien portaba una formidable lanza con un asta tan gruesa como la de un telar, reflejando la enorme escala de sus armas, como se registra en Primera Crónicas 20 en Dabde. Una vez más, estalló el conflicto entre los israelitas y los filisteos, durante el cual Elhanán, hijo de Ger, logró matar a Lami, el hermano de Goliat el hitita, quien estaba armado con una lanza cuyo asta se asemejaba a un viga de tejedor. En el contexto bíblico, una viga de tejedor se describe como una pieza cilíndrica y resistente de madera situada en la parte superior de un telar para sostener los hilos verticales, conocidos como la urdimbre. Esta viga jugaba un papel crítico en mantener separados y tensos esos hilos, facilitando el enhebrado de los hilos horizontales o la trama a través de ellos. La referencia bíblica a una viga de tejedor subraya el grosor y la robustez de la viga, más que su longitud, ilustrando la formidable naturaleza de la lanza en comparación con las lanzas más delgadas y típicas que portaban individuos comunes. Hay precisamente 4 versos bíblicos que mencionan una viga de tejedor o lanza, y 2 de estas referencias corresponden a la lanza de Goliat. Estas historias de victorias de Israel sobre los filisteos demuestran que la nación pudo superar a enemigos formidables incluso sin la presencia de David en el campo de batalla. Tales relatos destacan el coraje y los logros significativos de otras personas, una vez que David dejó de enfrentarse directamente con los gigantes. A medida que una generación de líderes se desvanece, Dios asegura la aparición de nuevas figuras para guiar a la siguiente. El épico triunfo de David sobre Goliat no solo se convirtió en un pilar de su legado, sino que también lo marcó como una molestia constante para los filisteos, particularmente para figuras como Lami, que intentaban eclipsar a David. Al igual que su hermano, la muerte de Lami se asemejó estrechamente a la de Goliat, un testimonio no solo de la fuerza de David, sino del apoyo divino que él disfrutaba. Aunque no se dice mucho sobre Lami, su historia refuerza a los israelitas que su verdadera fuerza no residía en su número o en sus armas, sino en su Dios. The mention of the giant with 24 digits, 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot,
further emphasizes the biblical motif of formidable giants who challenged the Israelites, embodying the ultimate test of faith and courage. This giant, confronted by Jonathan, the son of Shammah and David's nephew, highlights the continued struggle of the Israelites against these monstrous figures, who were not just physically imposing, but symbols of defiance against God's chosen people. Jonathan's victory, like the earlier triumphs of David and his men, reinforces the idea that such victories were not achieved by human strength alone, but through divine intervention. These figures, descended from the ancient Anakim, stand as persistent reminders that no matter how great the physical might of an enemy, it is the faith in God and alignment with His will that determines the outcome. The Bible's inclusion of these giants, Goliath's relatives, serves to remind the Israelites, and all who read the Scriptures, that even the most intimidating challenges can be overcome through God's support. The consistent defeat of these giants reflects the central biblical message, "The battle is the Lord's," as David proclaimed before his encounter with Goliath, 1 Samuel 17:47. By mentioning these figures and their eventual defeat, the Bible teaches that strength is not derived from physical prowess, but from faith, obedience, and divine empowerment. Despite their towering size and extraordinary abilities, these giants were powerless against God's will. This truth continues to resonate across generations. Giants, whether physical or metaphorical, are ultimately defeated when individuals place their trust in divine providence. David's victory over Goliath was the first in a series of triumphs over such giants. The Bible's recounting of these subsequent victories, particularly over Goliath's brothers, offers valuable lessons on resilience and perseverance in the face of recurring challenges. While David's faith and courage were pivotal in these initial triumphs, his legacy lived on through his warriors, who carried his example into battle and, undoubtedly, drew strength from his unwavering belief in God's power. This theme of divine aid in the face of overwhelming adversity is not just a lesson for the Israelites, but one that transcends time, inviting all who face their own giants to trust in the power of faith and the belief that no matter how insurmountable the odds, God's will ultimately prevails. David, through his actions and the victories of his men, laid the foundation for future victories in Israel, passing on the resilience and courage that would empower his people long after his reign, culminating in the peace and prosperity during Solomon's reign. Las victorias que conseguimos hoy hacen más que satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sentan las bases para las generaciones futuras. El enigmático pasaje de Génesis 6:1-4 sigue intrigando a los estudiosos de la Biblia y a los lectores por igual, tocando las figuras misteriosas de los hijos de Dios y los Nefilim. Según las Escrituras, a medida que la humanidad se expandía y nacían hijas, estos hijos de Dios encontraron deseables a las hijas de los hombres y se casaron con ellas según su elección. Entonces, el Señor declaró que su espíritu no contendería con la humanidad indefinidamente, porque los seres humanos son mortales, fijando su vida en 120 años. Durante este tiempo, los Nefilim vivieron entre los humanos, tanto antes como después de que los hijos de Dios se casaran con las hijas de los hombres, produciendo descendencia que se convirtió en los héroes legendarios y hombres de renombre de los tiempos antiguos. Al observar la extensa maldad en la tierra, Dios notó que los pensamientos y las intenciones de la humanidad eran persistentemente malvados. Esta realización lo llenó de pesar por haber creado a la humanidad, causándole gran tristeza. En consecuencia, Dios resolvió borrar no solo a la humanidad, sino también a todas las criaturas de la tierra, desde los animales hasta las aves de rapiña, debido a su decepción con su propia creación. En medio de este decreto sombrío, Noé destacó como una excepción, encontrando gracia ante los ojos de Dios.
Las uniones impías entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante un periodo de rápido crecimiento poblacional, exacerbado por las longevas vidas de esa era, contribuyeron significativamente a este desagrado divino. Estos versículos indican que estos seres eligieron a sus esposas libremente entre los humanos. Este episodio se interpreta a menudo como una maniobra malévola de Satanás para alterar la pureza humana. Enviando a sus ángeles a engendrar con mujeres humanas, pretendía corromper el ADN humano. Tal corrupción se veía como un intento de frustrar el nacimiento eventual del Mesías, el Redentor profetizado, al introducir una especie de contaminación genética que comprometería la integridad de la línea humana destinada a llevar la semilla de la mujer. En el capítulo 3 de Génesis, verso 15, el texto declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón». Esto implica que el Salvador debe nacer de una mujer no bajo influencia demoníaca. Por lo tanto, si Satanás pudiera contaminar toda la humanidad, sería imposible que surgiera un libertador. En ese momento, Satanás estuvo a punto de lograrlo. La corrupción humana había alcanzado tal nivel que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé y su familia. Dios también decidió encarcelar a los demonios responsables de esta decadencia generalizada para evitar más estragos en el futuro. Él declaró: «Mi espíritu no luchará con el hombre indefinidamente». Esto ilustra que Dios no deseaba que fuéramos perpetuamente rebeldes y obstinados. Resalta que nuestra alienación de Dios se había vuelto tan grave que un simple retorno a la normalidad era imposible. La tolerancia de Dios tiene sus límites y llega un momento en que Él declara que es suficiente. Por eso necesitamos abrazar hoy, no algún futuro vago, como el momento para escuchar el llamado de Jesús. No tenemos garantías de que Dios continuará persiguiéndonos más allá de hoy, aunque nos haya dado 120 años. Es notable que el diluvio vino exactamente 120 años después de que se hiciera esta declaración. La narrativa luego introduce la existencia de gigantes en la tierra durante esa era, nacidos de las uniones antinaturales entre seres divinos, llamados los hijos de Dios, y mujeres humanas. Estos gigantes estuvieron presentes tanto antes como después del diluvio. Los que vivieron antes del diluvio fueron especialmente infames debido a la naturaleza demoníaca de su linaje, conocidos como los hombres poderosos de antaño, figuras celebradas de gran renombre. Las Escrituras describen la extrema corrupción de la humanidad durante el tiempo de Noé, señalando que cada pensamiento concebido por los humanos era constantemente malvado, ilustrando la profundidad del pecado incrustado en la naturaleza humana. Una acusación más profunda de la maldad humana es difícil de imaginar. Jesús luego destacó en Mateo 24:37 que los días previos a la llegada del Hijo del Hombre serían semejantes a los tiempos de Noé, sugiriendo que las condiciones del mundo antes de su regreso serían parecidas a las de la era prediluviana. Esta conexión crucial a menudo es pasada por alto por muchos. Históricamente, antes del nacimiento de Cristo y en la temprana iglesia cristiana, el término hijos de Dios se entendía como seres espirituales o ángeles que se casaron con mujeres humanas, resultando en el nacimiento de descendencia gigante conocida como los Nefilim. Actualmente, la noción de que los gigantes eran descendientes de seres espirituales y humanos, como se describe en Génesis, es menos aceptada, ya que muchas personas tienden a rechazar los relatos sobrenaturales. Mientras que muchos cristianos creen en eventos bíblicos milagrosos como el nacimiento virginal y la resurrección de Jesús,
La idea de gigantes nacidos de la unión entre humanos y espíritus sigue siendo difícil de aceptar para muchos. Génesis 6:6 menciona que el Señor sintió arrepentimiento. Algunas traducciones de la Biblia usan la palabra se arrepintió. La palabra hebrea nakam, que significa arrepentirse o lamentar, transmite un sentido de profunda tristeza o un suspiro profundo. Esta expresión de arrepentimiento significa que Dios se comunicó en términos que podemos entender, mostrándonos sus emociones. Las Escrituras indican que este arrepentimiento se debió a una profunda tristeza causada por el error humano. Dios, siendo la esencia del amor puro, tiene un profundo afecto por nosotros y desea nuestro bienestar. Nuestros malos actos lo afectan profundamente y le duele cuando nos desviamos del camino de la rectitud. Uno de los versículos más conmovedores de la Biblia, Génesis 6:6, dice: «Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Este dolor se debió al hecho de que todos, excepto la familia inmediata de Noé, tuvieron que ser eliminados. Dios valoraba a los hombres y mujeres que creó a su imagen, destinados a gobernar la tierra y reflejar su esplendor. ¿Qué llevó a la humanidad a tales profundidades de maldad? ¿Podría ser el resultado de la mezcla entre las líneas justas y las pecadoras? ¿O tal vez debido a que los humanos se asociaron con seres celestiales? Me inclino por la segunda explicación. Examinemos las tres teorías predominantes sobre la identidad de los hijos de Dios. La primera teoría sostiene que eran ángeles que perdieron su estatus divino. La segunda teoría sugiere que eran gobernantes humanos influyentes. La tercera perspectiva cree que eran los descendientes piadosos de Set, que se casaron con la descendencia corrupta de Caín. La creencia popular de que estos hijos de Dios eran entidades divinas que se relacionaban con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, se ve respaldada por una observación clave. La frase «hijos de Dios» generalmente se refiere a ángeles en el contexto del Antiguo Testamento. Esta visión se apoya en varias escrituras. En Job 1:6 se menciona: «Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás estaba entre ellos». Job 2:1 menciona: «Otro día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás estaba allí también». Job 38:7 recuerda: «Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría», destacando que estas figuras incluyen seres celestiales como Satanás. El lenguaje en Job sugiere que Génesis 6 se refiere a seres celestiales o angelicales. Génesis 6:1-2 hace una clara distinción entre los hijos de Dios y la humanidad, lo que indica que estos son entidades sobrenaturales. Específicamente, Génesis 6:1 menciona el aumento de la población humana y el nacimiento de hijas. El término para el hombre aquí se usa de manera genérica para toda la humanidad. Génesis 6 contrasta a los hijos de Dios con la humanidad, sugiriendo que estos seres estaban separados de los humanos y eligieron esposas entre todas las hijas de los hombres. Así, estos hijos de Dios deben ser alguna forma de entidades no humanas. La implicación es que los Nefilim, mencionados como los caídos en Génesis 6:4, eran la descendencia de estas uniones entre entidades espirituales y humanas. Descritos como figuras poderosas y legendarias del pasado, el origen de los Nefilim sigue siendo enigmático. Existieron en la tierra tanto antes como después de que ocurrieran estas uniones, como se describe cuando los hijos de Dios entablaron relaciones con mujeres humanas y tuvieron hijos.
El texto no detalla la mecánica de cómo se crearon los Nefilim, dejando su conexión con la mezcla de los hijos de Dios y las mujeres humanas algo misteriosa, pero sugiriendo un resultado directo de estas interacciones. La interpretación de Judas de Génesis 6, 1 a 4 también lo ve como una descripción de las uniones entre seres celestiales y humanos. El versículo 6 del libro de Judas menciona a los ángeles que no permanecieron dentro de su autoridad designada, eligiendo en su lugar abandonar su morada legítima. Esta referencia se alinea con los eventos descritos en Génesis, donde los ángeles descendieron a la tierra. Esta interpretación coincide con la creencia tradicional de que estos hijos de Dios se unieron con mujeres humanas, lo que dio lugar al nacimiento de los Nefilim. Aunque tales ideas puedan parecer extrañas en contextos modernos, son consistentes con la narrativa bíblica, que a menudo incluye elementos mucho más extraños que los encontrados en cualquier mito. En este cosmos divino, lo inusual es lo normal. El término hijos de Dios podría referirse de hecho a ángeles caídos o demonios, aquellos en rebelión directa contra Dios, o a hombres poseídos por tales espíritus, siendo las hijas de los hombres claramente mujeres humanas. Judas elabora sobre el destino de estos ángeles rebeldes en el versículo 6, mencionando: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día», aclarando así la retribución divina reservada para estos seres. 1 Pedro 3, 19 y 20 nos cuenta sobre Jesús proclamando su triunfo en la cruz a aquellos espíritus que una vez fueron desobedientes durante el tiempo de Noé. Específicamente, Jesús habló a los espíritus encarcelados por su rebelión, cuando Dios esperó pacientemente mientras Noé construía el arca, un barco a través del cual 8 personas, la familia de Noé, fueron finalmente salvadas de las aguas del diluvio. Noé mismo fue receptor del favor divino, no porque lo haya ganado, sino porque halló gracia ante los ojos del Señor. Esta gracia inmerecida es un regalo disponible para todos, reflejando el principio bíblico de que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, como se menciona en Romanos 5:20. Noé fue elegido por Dios para construir el arca debido a su justicia e integridad entre sus contemporáneos. Esta distinción no solo resalta la vida virtuosa de Noé, sino que también sugiere que su linaje se mantuvo libre de las influencias corruptas que Satanás trató de introducir en la genealogía humana. La bondad inherente de Noé, arraigada en su fe, se hizo evidente cuando ofreció sacrificios a Dios inmediatamente después de salir del arca tras el diluvio, como se registra en Génesis 8:20. Este acto de devoción destaca la continuación de su respuesta fiel a la preservación y bendiciones de Dios. Después del diluvio, Noé construyó un altar al Señor, usando algunos de cada tipo de animal limpio y aves para realizar ofrendas quemadas. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes desempeñaron un papel crucial en la continuación de la humanidad. En lugar de destruir a todos los humanos, Dios eligió preservar a este pequeño grupo, a través del cual repoblaría la tierra. Después del diluvio, parece que el problema con los ángeles caídos resurgió, aunque a una escala menor que antes. Cuando los israelitas exploraron Canaán después de su éxodo, informaron haber visto lo que creyeron que eran gigantes, posiblemente confundiendo a individuos muy altos con los Nefilim por miedo. Se especula que los demonios pudieron haber vuelto a unirse con mujeres humanas, posiblemente continuando la línea de los Nefilim, indirectamente a través de una de las nueras de Noé. Sin embargo,
Estos llamados gigantes, encontrados en Canaán, fueron finalmente derrotados por los israelitas, no solo una vez, sino a lo largo de su historia. Esta narrativa nos sirve para recordarnos el tiempo de Noé, cuando solo 8 personas moralmente incorruptas fueron salvadas del diluvio, protegidas de las influencias corruptas de los seres celestiales. Según las Escrituras, los ángeles rebeldes involucrados fueron luego confinados al infierno, encadenados en la oscuridad como castigo por sus pecados. Oremos, Padre Celestial, venimos ante ti hoy para buscar sabiduría y entendimiento a través de las sagradas Escrituras que con gracia nos has provisto. Estas palabras eternas sirven como nuestra brújula a través de las complejidades de la vida, ofreciéndonos consuelo y esclarecimiento. Al explorar tus enseñanzas, bendícenos con mentes claras y corazones puros, permitiéndonos entender sus profundos mensajes. Ayúdanos a abordar estas palabras divinas con el respeto que merecen, apreciando plenamente las lecciones que nos transmiten. Que podamos dejar de lado cualquier suposición y abrirnos a tu guía, recibiendo tu verdad sin reservas. Que tu santa palabra sea una lámpara a nuestros pies, iluminando nuestro camino en justicia y profundizando nuestro vínculo contigo. Que cada pasaje que estudiemos resuene profundamente, moviendo nuestros espíritus y guiándonos a vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, mientras buscamos conocimiento y claridad, ayudándonos a discernir tu verdadera sabiduría de la interpretación humana. Infunde en nosotros un espíritu de amor y compasión mientras leemos, recordándonos actuar con bondad y empatía hacia los demás. Que tus enseñanzas nos animen a ser portadores de tu paz, extendiendo amor y comprensión en todos nuestros esfuerzos. Concédenos la fortaleza para incorporar estas enseñanzas en todos los aspectos de nuestras vidas, reflejando tu gracia a través de nuestros pensamientos, palabras y hechos. Que tus palabras traigan consuelo en los desafíos, esperanza en la desesperación y alegría en las celebraciones. Bendice nuestra comunión de creyentes mientras buscamos crecer espiritualmente juntos, apoyándonos y enriqueciéndonos mutuamente en un vínculo de amor mutuo basado en tus enseñanzas. Te pedimos tu continua guía y protección mientras enfrentamos las pruebas de la vida. Que tus escrituras sigan siendo nuestro ancla firme en medio de la tormenta, un recordatorio constante de tu amor eterno y presencia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.